¿Qué tal? Les saluda el pastor Nemorio Machucho González y les da la más cordial bienvenida al comentario de la lección de Escuela Sabática de hoy, 4 de noviembre. El título del día de hoy es Lectura e Interpretación de la Palabra. Permítanme hacer un resumen de lo que está pasando aquí en Nehemías capítulo 8, versículo 4 al 8. Esdras está listo para empezar a estudiar la palabra de Dios. Está listo. El pueblo está atento, está dispuesto a escuchar el consejo y la palabra de Dios. Él está abriendo los pergaminos, está abriendo la ley, la Torá, cuando de pronto él, antes de abrir por completo los libros, empieza a adorar, empieza a bendecir el nombre de Dios. Y a mí me encanta, me fascina cómo es que cuando Nehemías en el versículo 6, 8-6 empieza a bendecir el nombre de Dios, el texto dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Bendito sea Dios, mis amados, que el pueblo cuando escucha que el nombre de Dios merece adoración, reconocimiento y honra, el pueblo también reconoce y dice amén, adora el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué me gusta esto? Me fascina, mis amados, porque los hebreos, los judíos, eran personas que estaban siempre en la mejor disposición de poder adorar el nombre de Dios. Lo vemos en los salmos, como David, como los escritores expresan de una manera extraordinaria la admiración que sienten por Dios. Pero esta mañana vamos a aprender 3 lecciones importantes que nos presenta la lección. Número 1, la Biblia, la ley, debe entenderse. Claro que sí, tiene que entenderse. El versículo 8 de Nehemías, que es el versículo el que debiéramos estar aprendiéndonos, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué el texto dice eso? El texto dice eso porque la ley la estaban leyendo Esdras, desde la parte más alta, donde se había hecho precisamente una tarima especial para que todos pudieran ver a Nehemías, a Esdras. Entonces allí tenemos que la ley, la Torá, está escrita en hebreo. Y el pueblo, la nueva generación que estaba regresando del exilio de Babilonia, hablaba el arameo. Entonces, si se hablaba el arameo o los jóvenes, los que estaban regresando del exilio, era necesario que hubiera traductores. Los traductores eran los levitas. Esos traductores eran los levitas. Por eso el texto dice que ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Mis amados, esto nos enseña que en verdad también la palabra de Dios debe entenderse de manera correcta. Mis amados, el pueblo estaba atento. Me encanta esta frase, estaba atento, porque está diciendo, oigan, escuchen la palabra de Dios, estén atentos a la palabra de Dios, escuchen lo que Dios tiene para nosotros. Y al escuchar la explicación, ellos con mayor alegría, con mayor entusiasmo, estaban entendiendo la palabra de Dios. La segunda lección es que los traductores eran los levitas. Y esos traductores, que eran los levitas, estaban explicando la palabra de Dios. Mis amados, todos en algún momento hemos sentido que no entendemos algún texto de la Biblia. Entonces nosotros necesitamos que alguien nos explique, que alguien nos muestre, nos enseñe cuál es el sentido correcto. Entonces aquí no tiene nada de malo lo que los levitas están haciendo. Al contrario, les estaban explicando al pueblo lo que la ley estaba queriendo decir. Todos necesitamos entender bien la palabra de Dios. Se necesita entender bien la palabra de Dios.
La última lección la encontramos precisamente en Hechos 8, 26 al 38. ¿Cuál es la última lección? Es una lección poderosa, mis amados. Es la famosa historia de Felipe y el etíope. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos que el Espíritu Santo le dice a Felipe: ve hacia el sur, vas a encontrar a tal persona, yo te envío para que hagas allí una misión especial. Yendo Felipe para allá, ve a un etíope, va de regreso de Jerusalén hacia su tierra, y entonces se acerca a él por instrucción del Espíritu Santo y escucha que este personaje, el etíope, está leyendo al profeta Isaías. Cuando está escuchando que está leyendo al profeta, cuando ve que está leyendo al profeta Isaías, Felipe le hace una pregunta interesante. ¿Qué pregunta le hace? ¿Entiendes? Fíjate, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? A lo que el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Mis amados hermanos, esa es la lección, la última lección que estamos aprendiendo. ¿Cómo las personas van a entender si no hay quien les explique? Por eso es que la Biblia tiene que entenderse de manera correcta. La última lección es que es importante la correcta comprensión de la palabra de Dios. Es importante. De allí que diferentes pastores, diferentes personas se esfuerzan por hacer comentarios de la lección, comentarios del Revelados por su palabra, que es el capítulo diario de la Biblia. Los compañeros se esfuerzan por tratar de explicar, de ayudar a entender lo que la palabra de Dios está diciendo para el pueblo en nuestros días, en estos días. Entonces, la lectura de la Biblia, número 1, debe entenderse. Y es necesario, cuando no lo entendamos, que alguien nos las explique. Y por último, la última lección es que debe haber una correcta comprensión de la palabra de Dios. Cuando hay esto, mis amados, ocurre lo que pasó con el etíope. El etíope, después de haber entendido la palabra de Dios, después de haber comprendido lo que Jesús había hecho por él, él le dijo a Felipe: Felipe, aquí hay suficiente agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mis amados, cuando entendemos bien la palabra de Dios, somos transformados por ella. Cuando entendemos correctamente la palabra de Dios, nos entregamos otra vez a Él. La palabra de Dios transforma nuestros corazones. Por eso esta hora te invito para que estudies la palabra de Dios. Señor, ayúdanos para dedicar un tiempo especial para estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos motive, nos ayude a hacer del estudio de la palabra un hábito diario. Que todos los días podamos invertir tiempo en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga en este día. Si te parece bien, si te ha gustado el comentario, te invito para que lo compartas con tus seres queridos y no olvides que Cristo te ama y quiere lo mejor para ti. Pásala muy bien.